Pues bienvenidos todos a este día 19 de nuestro devocional. Qué gusto poder verlos y poder compartir este tema del día de hoy, que es tan maravilloso y se llama participar en lo milagroso. ¿A quién no nos gusta participar de los milagros en nuestras vidas o ver milagros a nuestro alrededor? Yo creo que todos somos asombrados cuando vemos que la gente a nuestro alrededor está viviendo milagros en sus vidas, cambiando sus vidas o siendo bendecidos en muchas áreas. Y lo que Jesús vino a hacer con nosotros fue a darnos justo una vida floreciente, como hemos venido diciendo, una vida fructífera, una vida plena. Y lo mejor de todo es que estamos llamados a participar de su obra sobrenatural en esta tierra. Queremos ser parte de ese llamado de trabajar y colaborar con nuestro Señor Jesús para que milagros sucedan en nuestras vidas y milagros sucedan en nuestro alrededor. En todos los milagros de las Escrituras vemos una asociación entre lo natural del ser humano y lo sobrenatural que Jesús hace en el ser humano. La mayoría de los milagros vienen acompañadas de muchas personas alrededor involucradas para que esto suceda. Y no es porque Dios o Jesús no tengan el poder de hacer las cosas sin necesitar al ser humano. Claro que son divinos y tienen el poder de hacer maravillas, y creo que lo vemos desde la creación, ¿no? El ver el universo, el ver la naturaleza, el ver los ríos fluyendo, las aves cantando, o sea, todo eso es obra de un Dios creador maravilloso, todopoderoso, pero me encanta que también tiene este deseo de participar junto con nosotros, con su creación como humanos, para poder hacer grandes milagros. Y eso es maravilloso porque podemos participar de ello. Requiere sin duda de nosotros también una acción, requiere disposición y requiere ser intencionales, como generalmente les digo, ¿no? Esta palabra intencional hace grandes diferencias. No nada más se queda en, pues me gustaría o en la intención, sino más bien hacer, movernos a una acción. Y pues bueno, podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de los milagros de Jesús. Y yo creo que los has leído y si no, digo, vamos a hacer como un repaso en tres de ellos muy claros. En Juan 6:1-14, que nada más te lo voy a dejar como referencia, pero ahí habla de un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Había una gran multitud de personas a las cuales alimentar. Jesús se da cuenta de esa necesidad y pregunta, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Y lo pregunta no porque él no supiera, sino para ver la reacción de sus discípulos. Entonces alguien dice, aquí hay un niño con 5 panes y con 2 pescados. Y la Biblia nos narra de un gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Alimentaron a miles de personas y todavía quedó comida suficiente. Y podemos ver otra vez la interacción de lo que tenía un niño, de lo poco que tenía. Jesús hizo un milagro maravilloso y una multiplicación muy grande. También en Marcos 2, del 1 al 5, los amigos de un paralítico lo llevan a los pies de Jesús. Y la Biblia nos narra de la fe de estos hombres que ven la necesidad de su amigo, lo toman en su camilla y se lo llevan a Jesús. Y cuando llegan a donde está Jesús, encuentran un problema porque ve mucha gente, pero los amigos abren el techo para bajar al amigo, ¿no? A que Jesús lo sanara. Y Jesús les dice, por la fe, por la fe de ustedes, queda sanado, ¿no? Y puedo ver otra vez la interacción de las personas comunes que tienen fe y disposición de en la necesidad llevarlo a los pies de Jesús. Y Jesús se encarga de hacerlo sobrenatural. Y esto me encanta verlo, ¿no? Y pues bueno, ahorita sí te pido que vayas a tu Biblia. En Juan 2 vamos a ver un milagro más. Juan 2 en el capítulo 2 versículo 1 al 11, digo, es el milagro cuando Jesús cambia el agua en vino. Y me gustaría leer, dice en el 1, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían
sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales que Jesús hizo eh, en público, de los primeros milagros que Jesús hizo. Y podemos ver otra vez como esta interacción, como te decía, primero hay una necesidad y después hay alguien que ve esa necesidad y hay una interacción de lo natural y Jesús se encarga de lo sobrenatural. Es impresionante ver cómo las personas a su alrededor sabían lo que había pasado. Jesús les dijo, pues pongan más agua, llenen las tinajas de agua, y él se encarga de hacer este milagro sobrenatural. Y lo increíble es que cuando llevan el vino al de la boda, al encargado, ellos ya sabían que había pasado algo, que Jesús había hecho algo, pero cuando él lo prueba es como, wow, qué maravilloso, esto es lo mejor que he probado. Y dice algo muy cierto, dice, la mayoría de las personas dan lo mejor al principio y lo peor al final, ¿no? ¿Y por qué? Porque a lo mejor ya estaban en un estado inconveniente y ya ni se acordaban, ¿no? De qué estaban tomando y ya no importaba mucho. Pero lo increíble es cómo, estando cercanos a Jesús, teniendo esta disposición al ver la necesidad, Jesús puede hacer cosas maravillosas y sobrenaturales a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas. Entonces, lo que necesitamos tener el día de hoy es los ojos abiertos a las necesidades también de las personas, nuestras propias necesidades, reconocerlas y buscar en Jesús que sucedan milagros, ser parte de vivir en una esperanza, en una confianza de que Jesús va a hacer milagros. Y creo que la mayoría de nosotros hemos visto, como les decía, milagros pasar a nuestro alrededor cuando ponemos a Jesús en primer lugar, cuando llevamos estas necesidades a sus pies y vemos oraciones contestadas y vemos que Jesús cambia las circunstancias que a lo mejor humanamente decimos, híjoles, esto no creo que cambie o está muy difícil, como a lo mejor pensaban los discípulos para alimentar a tanta gente, decir, ¿de dónde vamos a sacar tanto alimento, ¿no? No tenemos el dinero o los recursos para hacerlo, o como este paralítico que decía, híjoles, pues estoy así postrado, ¿cuándo voy a poder ir? A pesar de que escuchaba de Jesús, pues sus limitantes lo tenían paralizado ahí, cautivo. Y con esto del vino también, cuando se termina, imagínense, decíamos que a todos nos gusta la abundancia, en algún ejemplo que les daba, cuando tenías un evento, pues lo que quieres es pues, que la comida me alcance y me rinde y sea abundante. Pero ahora imagínalo en una boda donde hay muchos invitados y donde era en la época, pues muy importante el que el novio pues se luciera con las familias de la novia y con todo el evento, y que de repente alguien dijera, se acabó el vino, ya no hay, pues sería como muy, no sé, hablarían de él, murmurarían, no dirían, no, pues este novio no tiene los recursos necesarios, ¿no? Y creo que el poder ver esta parte de acercarnos nuevamente, como decía Jesús, Él va a hacer los milagros, que los milagros sucedan, y el vivir nosotros en esta confianza, la verdad nos quita mucha carga de encima, porque no depende de nosotros, sino de Jesús al hacer milagros. También hoy podemos reconocer y reflexionar en que hay personas a nuestro alrededor que tienen gran necesidad, que hay
algo que necesiten, que se han quedado a lo mejor sin amor en sus familias o se han quedado sin confianza en sí mismos, se han quedado sin esperanza. Y lo peor de todo es que muchas de esas personas a nuestro alrededor se han quedado sin fe porque no ven a lo mejor la respuesta a sus necesidades, porque no ven que el milagro suceda en sus vidas y se pueden perder en esta tristeza o en este desánimo, en lugar de ir a Jesús, decir, pues ya me quedo aquí estancado en mi tristeza, porque no veo solución. Y como les decía, necesitamos ser sensibles, ver eso a nuestro alrededor y también estar dispuestos a ser este agente de cambio, esta persona natural que pueda ver la necesidad para llevarla a Jesús y que Él haga lo sobrenatural. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando empieces a ver necesidades? ¿Cuál va a ser nuestra postura cuando veamos necesidades a nuestro alrededor? ¿Llevarlos a Jesús? Yo espero que sí, ¿no? Entonces, les quiero dejar con él para que nos apoyen. Sí, amén. Muchísimas gracias, Eri. Qué importante es no ser ajeno a la necesidad de las personas, ¿no? No ser indiferentes a necesidades que podemos ver a nuestro alrededor por estar enfocados solamente en nosotros mismos. El primer milagro de Jesús ocurrió porque una mujer, o sea, porque María, su madre, se dio cuenta de que alguien se había quedado sin algo. Ahí empezó todo, ¿no? Ella ve esta necesidad y corre al Señor para ver qué se puede hacer. Nunca resolveremos los problemas que no vemos. Sé que es muy fácil dejarse llevar por nuestras propias vidas, nuestras familias, trabajos, problemas y listas de cosas por hacer. Pero cuando nos olvidamos de mirar a los que nos rodean, es muy probable que nos perdamos de los milagros. Así que, como todo lo que enunció Eri, eh, muchos de los milagros del Señor fueron también llevados a cabo porque otras personas se involucraron. Así que nosotros debemos ser ese agente de involucración en la vida de las personas para bendición, para desatar los milagros. Así que eh, precisamente el Señor, si nosotros abrimos nuestras Biblias en Filipenses 2, 2, 6 y 7 dice así, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que el mismo Señor tomó esa naturaleza para servir. Y nosotros mismos debemos tomar ese ejemplo. El Señor no vino, si nosotros nos vamos también a Mateo, Mateo 20. Vamos a ver la naturaleza del Señor como siervo y cómo nosotros debemos tomar también de esa naturaleza. Mateo 20, 25 al 28. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor siendo Dios, no vino a ser servido, sino para servir. Así nosotros debemos ver la necesidad de los demás, como ver a mi semejante, a mi prójimo, como mayor a mí, y salirme de esa burbuja de necesidades que todos tenemos y empezar a ver la necesidad de mi amigo, de mi familiar, de mi hermano de la iglesia y empezar a participar en lo milagroso. El hecho, por ejemplo, de que estemos orando unos por otros, nos estamos involucrando y estamos siendo partícipes del milagro
que queremos ver en mi amigo, ¿no? Que quiero ver en la otra persona. Eso es muy lindo, la verdad, eso habla de verdaderos hijos de Dios y habla de la naturaleza de Dios en nosotros. Y es algo tan, que es tan natural, que nos nace del corazón, que es tan legítimo, que es tan honesto, que proviene de la voluntad de Dios. Los sirvientes también eh, formaban parte de este milagroso elenco de apoyo, como lo que vimos en este primer milagro del Señor de transformar el agua en vino en las bodas de Canaán. Dice, no solo tuvieron un asiento en primera fila para el primer milagro, sino que obedecieron las instrucciones de Jesús y repartieron lo que Jesús estaba sirviendo. Esto es lo que estamos llamados a hacer hoy. Jesús está sirviendo esperanza a los desesperados, paz a los ansiosos y una vida abundante a los que han sido robados por el pecado. Y él quiere usarte para hacerlo. Quiere que seamos parte de esta historia, como se mencionó a María, la madre de Jesús, se menciona a los sirvientes, se menciona al mayordomo que tomó este vino y que ahí es como nos relataba Eri y relata la palabra, se asombra de lo delicioso de este vino, porque el vino bueno o vino excelente o mejor vino se refería a un vino de alta calidad, elaborado con uvas selectas y sometido a un proceso de producción rigurosa. Entonces este vino era, no me imagino la dulzura y como bien lo vimos en nuestra cata de café que tuvimos acá en familia, en el cafecito con Dios, vimos como las notas del café, ¿no? Así las notas del vino, vimos cómo esas notas, dependiendo de los ingredientes y del proceso, en ese caso que tuvimos nosotros una cata de café, ese proceso del café, los ingredientes que se ponen al café le dan un sabor muy especial y particular y eso lleva tiempo y lleva una selección rigurosa. No puedo imaginar el sabor de ese vino, la textura, la calidad, las notas que resaltaban de ese vino maravilloso que el Señor preparó para estas bodas. Y como bien comentaba Eri, en Israel, en el pueblo judío, es muy importante el vino. El vino era un elemento muy importante de las bodas judías, simbolizando la alegría, la unión y el amor. Su presencia también reflejaba la honra y reputación del novio y su familia y era la forma de mostrar hospitalidad a los invitados. Así que si faltaba vino era una deshonra. Pero como estamos hablando aquí de participar de lo milagroso, qué hermosa unión, ¿no? O sea, ahí se vio la ayuda comunitaria, ¿no? La ayuda entre todos, de decir, falta esto, voy al Señor para que el Señor ponga en la mesa lo mejor que solamente Él puede dar y levante honra nuevamente al novio, al novio de esa boda en las bodas de Canaán. O sea, no quería que esa familia fuera deshonrada, que su reputación cayera al suelo, era muy importante. A lo mejor nosotros podemos ser partícipes de esa ayuda espontánea que surge de un corazón de siervo, de un corazón ayudador. Y cuando abrimos nuestros ojos a las necesidades de los que nos rodean, y sintonizamos nuestros oídos al susurro del Espíritu Santo, nos estamos posicionando para que perdón, para que los milagros fluyan a través de nosotros. Nos estamos apuntando a ser parte del elenco de la historia de otra persona. Qué lindo, ¿verdad? En lugar de ser ajenos, en lugar de ser apáticos, en lugar de ser indiferentes, estamos formando parte de esa historia de esa persona. Y el resultado es una vida marcada por milagros y los milagros son indicadores de una vida floreciente. Así que florezcamos de esta forma también, no solamente de meterme en mi yo, en mi necesidad, en mi problema, sino abrir nuestros ojos a las necesidades ajenas y
y va muy ligado al versículo de poner nuestra mirada en las cosas de Cristo y, y para que nosotros veamos los resultados y poner nuestra vista en las cosas de Cristo, donde está sentado el Señor a la derecha del Padre, y todas las cosas se nos serán añadidas. O sea, nosotros debemos ser partícipes del reino, de la voluntad de Dios, y toda esa necesidad que seguramente tenemos, se nos va a añadir a nuestras vidas de una manera milagrosa, sobrenatural. Así que este milagro de Jesús fue el primer milagro que hizo el Señor, donde denotó su gloria, donde denotó su deidad, y ese milagro todos lo pudieron compartir en un momento de alegría, de festejo, de boda, y qué importante es este milagro en el Señor. Y como bien decía Eri y las escrituras, como este mayordomo prueba el vino, se acerca al novio y le dice, es que esto es inusual, esto no se hace. Primero se da el mejor vino y al final, como ya todos están a lo mejor ya no están en sus cinco sentidos, pues vamos a dar pues algo más sencillo, algo más barato, porque pues no se van a dar cuenta de lo que están tomando, ¿no? Pero también apunta muchísimo en una reflexión más entre paréntesis de todo lo que estamos hablando, de que lo mejor viene hacia adelante, ¿no? Lo mejor está reservado para los hijos de Dios, y el Señor, de que nos habla aquí, puede ser de dos cosas, como muchos teólogos lo han interpretado. Puede ser de que el Señor, al momento de nosotros llegar a Cristo, el Señor nos la, lo nuestra vida anterior era buena, pero lo mejor viene hacia adelante, ¿no? Y acuérdense que en Juan 10:10 habíamos leído que el diablo viene a robar, a matar, a destruir, pero el Señor vino también y a darnos una vida plena y abundante. Así que lo anterior queda anulado y ahora viene lo nuevo, la vida nueva en Cristo. Y también algo muy poderoso que está en estas escrituras es que primero vino el Señor Jesucristo a esta tierra para salvación y vida eterna, pero también viene lo mejor, la segunda venida de Cristo, y es interpretado también de esta forma, de que lo mejor, lo más, o lo perfecto, la culminación de la historia de la salvación, cuando Jesús regrese y establezca su reino, lo mejor está por venir. Así que se interpreta de esta forma, pero quedémonos en el corazón de que nosotros venimos a servir, no a ser servidos. Y cuando nosotros de verdad tomamos esta parte de la palabra, la hacemos nuestra y empezamos a vivir esta naturaleza de hijos de Dios, que venimos a ayudar, que venimos a servir, que venimos a darnos por otros, la vida va a cambiar. Y Jesús se va a encargar de todo lo demás, de todos los problemas, de todas las cargas, de todas las necesidades que tengamos, y empezaremos a vivir una vida gloriosa, llena de milagros, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Gracias, Eri. Amén, Eli. Pues muchas gracias por lo que nos compartes. La verdad que me inspira muchísimo saber que puedo ser parte de los milagros que Jesús va a hacer, que está por hacer, porque seguimos teniendo ese Dios poderoso, lleno de grandes bendiciones para nosotros. Y también Amén. quiero reflexionar hoy con ustedes, y hay tres preguntas, como siempre tenemos al final, para que podamos reflexionar en ellas. Una es, ¿qué obras mayores podría estar llamándote a ser Jesús? Segunda pregunta, ¿hay alguien en tu vida que tenga una necesidad que le parezca abrumadora? ¿Cómo puedes estar a su lado hoy? Pide a Dios que abra tus ojos a las necesidades que te rodean. Y tres, ¿qué tienes que podrías utilizar para ayudar a otras personas? Piensa en ello y pregunta hoy a Dios si hay algo que tienes que podría ser una respuesta a la oración de alguien. Qué maravilloso poder ser parte de lo milagroso de Jesús. A lo mejor, como dice aquí, tú eres la respuesta a una oración de alguien. Entonces, pidámosle a Dios que nos abra los ojos, que nos haga sensibles a la necesidad ajena,
que podamos ser este agente de cambio que Dios use, no por nuestros talentos o por nuestros dones, sino porque Dios usa, dice la Biblia, lo vil y menospreciado para su gloria y para su honra. Entonces vamos a terminar con Juan, leyendo en su Biblia Juan capítulo 14, versículos 12 y 14. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y la verdad que Jesús nos dice, lo que pidan yo lo voy a hacer, pero también aquí voy a leer Santiago 3 y me encanta Santiago 3 dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Qué reto, o sea, a mí se me hace un reto gigante el decir, cuidar las motivaciones del corazón, sí voy a ser agente de cambio, sí le voy a pedir a Dios, sí creo que Dios obra, pero ¿desde dónde viene la motivación de nuestros corazones? Pues también qué importante es cuidar la motivación de mi corazón para pedirle a Dios lo que quiero que Él obre en mi vida y en la vida de los demás. Entonces, si viene motivado desde el amor, desde el servicio, de ser este agente que Dios use para su gloria y para su honra, seguro que Jesús nos va a responder esas oraciones y vamos a ser parte de lo milagroso de Él. Amén. Ay, amén. La verdad que qué increíble es la vida en el Señor. Gracias, Eri, por profundizar con estas preguntas que no sé, a lo mejor si pueden volver a escuchar esta, este momento de profundizar y apuntar las preguntas y hacer de verdad una reflexión tranquila durante su día, sería muy importante. Y gracias al Señor por la vida en familia, la vida en Cristo, la vida que nos une. Somos un solo cuerpo, Dios no nos ve separados, el Señor no nos ve sin algún elemento o sin una parte de nuestro cuerpo. El Señor, o sea, yo por ejemplo, no concibo la vida sin ustedes, ¿no? Sin la iglesia del Señor, porque esa es la vida a la que nos llamó el Señor. Y no solamente los hermanos en la fe, sino aquellas personas que vemos en la calle, en un asilo, en un hospital, que podemos ver a los niños que no tienen padres, ¿no? A los huérfanos, a las viudas. Nosotros tenemos que ser los que debemos tender la mano, ayudar al pobre, al necesitado, al huérfano. Así que, amada familia, de verdad que tenemos todo para dar. Y de verdad debemos desarrollar esa capacidad de dar, empezando dando, ¿no? Entonces, vamos a orar y para cerrar y sellar esto en nuestro espíritu y vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, Filipenses 2:20, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Así debe ser nuestra actitud, Señor, que quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Padre hermoso, gracias, Papito hermoso, Abba Padre, gracias por este momento en el que estamos saliendo de nuestra necesidad, Señor, de nuestro orgullo, de nuestra altivez, Señor, y nos estamos humillando, Señor, delante de ti, Señor, para decirte que aquí estamos para servirte, Señor. No venimos a que nos laven los pies, sino nosotros a lavar los pies de mis hermanos, Señor, a hincarnos y a servirlos, Señor, en toda necesidad que puedan tener, Señor. Tú nos diste el ejemplo más contundente del servicio, que en cuanto tú estuviste aquí en la tierra, solamente tu único objetivo y tu único propósito, Señor, fue el de servir
y no servir solamente por encima o temporalmente, sino para siempre, Señor. Gracias porque ese servicio te llevó, Señor, hasta entregar tu vida en esa cruz, en la cruz del Calvario, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor amado. Gracias, Papito hermoso. Gracias, Padre bueno. Gracias porque hoy, Señor, nos das un ejemplo de amor, de gracia, de bondad, de mansedumbre, Señor, para entregar nuestra vida, Señor, en servicio a otros, Señor. Padre amado, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos ser dóciles a la necesidad de mi prójimo, a la necesidad de mi hermano, a la necesidad de mi familia, de mis padres, de mis hijos, Señor, de mi marido, Señor, o de mi esposa, Señor. Y Padre amado, que nosotros al momento de hacer eso, Señor, tú nos exaltarás en el momento adecuado, Señor, porque tú, Señor, no eres deudor de nadie, Señor, tú nos recompensarás, Señor, pero no lo hacemos por eso, Señor, sino lo hacemos con un amor legítimo, aunque no recibamos nada, Señor. Padre, sabemos que el servicio, Señor, nos lleva a una condición y una calidad humana como no la teníamos antes, Señor. Padre amado, te amamos, te alabamos y gracias, Señor, porque tú hiciste milagros, Señor, porque tus milagros existen y porque queremos ser el elenco de los milagros de otra persona, Señor. Queremos ser estar escritos en la historia de otra persona para ayudar a ponerla delante de ti, Señor, en oración, en ayuda, en acción, Señor, y para que surja un milagro poderoso, grandioso en la vida de alguien más, Señor. A eso estamos llamados, Señor, a ser partícipes de los milagros. Gracias por este tiempo. Yo sé que has tocado la vida, los corazones, y nos empezarás a movilizar para ver hacia dónde descargar esta ayuda, Señor. Padre, empiezas a mover el corazón de la gente, Señor, para que nosotros podamos ver en dónde está la necesidad, en dónde podemos ir como iglesia, como familia, Señor, podamos movernos a ayudar a alguien más, Señor. Así lo harás tú, Señor. Tu hermoso espíritu traerá esta convicción en el nombre hermoso y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pues bendiciones. Que tengan un día precioso en el Señor, que, que tengan un fin de semana maravilloso y gracias a Dios por sus vidas y por ser dóciles a la voz del Señor.